Guerra espiritual consiste en que hay un conflicto espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Es un conflicto entre el enemigo de Dios y Dios. Es un conflicto entre el adversario de Dios y los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, él no se preocupa mucho por los incrédulos. Ellos ahí se mueren ellos solos, ¿verdad? En accidentes de tránsito, en sobredosis y muchas cosas que usted conoce, ¿verdad? ¿Para qué le voy a decir? Pero él, con los creyentes en Cristo Jesús, trata de que no sean productivos, que no sean fructíferos. El enemigo ya no puede hacer nada con respecto a nuestra vida eterna, con respecto a nuestra aseguranza de vida eterna. Pero sí, puede hacer mucho en silenciarnos, en que nosotros no seamos voceros de Cristo o embajadores de Cristo, o para que me entienda, para que no predicamos el evangelio. Pues. Usted tiene amigos, familiares, vecinos, compadres, antiguos amigos de artillería, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Es de la zona militar, amigos de artillería, predíqueles el evangelio. Entonces el enemigo pone temor en las personas, pone vergüenza, pone pena, y si se enoja, que se enoje. Pero usted tiene que cumplir, o debería cumplir, la misión de llevar el evangelio a toda criatura. Muy bien, ese es el tema. Estamos en el escudo, ¿verdad?, de la fe, y esto nos va a tomar un poco de tiempo, porque hay mucha información con respecto a eso. ¿En dónde basamos esa parte de la armadura de Dios, del escudo de la fe? En Efesios 6:15. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Otra vez. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Y esas flechas incendiarias son algunos días sí, algunos días no. Todos los días. Todos los días. Esas tentaciones, esos enojos, ese estrés, esa amargura, esa insatisfacción, esa frustración. ¿De quién cree que proviene? Por eso dice Pablo que estemos firmes y que usemos toda la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿y cuál es la armadura de Dios? Es el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de los pies con el apresto del evangelio, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación. Toda la armadura. Y al no usarla a diario, estamos desprotegidos. ¿Y sabe dónde ataca el enemigo? Ese estrés, esa insatisfacción, aquí viene, aquí cae, aquí comienza. Y ese desánimo y esa tristeza que yo no sé por qué. Es mental. El enemigo ataca la mente. Entonces ahí tenemos ese dibujito, ¿verdad? El escudo de la fe, lo más importante, y el enemigo ataca con mentiras. A ti nadie te quiere, quizás vos sos adoptado o adoptada. Sí, a ver dónde vive mi propia mamá, quizás allá en Cucuapa, o en China, Chinameca, Chinameca. ¿Me entiendes? Entonces, a veces así piensan los muchachos, ¿verdad? Mis papás no me quieren, no me dejan salir, ¿verdad? Entonces, hay insatisfacción, ¿verdad? En los jóvenes
¿verdad? Que se les provee de todo, no están satisfechos, siempre quieren más. Pero el enemigo está acá con decepción, con dudas, con mentiras, ¿verdad? A manera que el creyente se sienta insatisfecho. ¿Cuáles son algunas de los dardos del enemigo? Esto está en Gálatas, hermano. Las obras de la carne son dardos del enemigo. Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Si ahí no está algo que nosotros hacemos, dice al final, y otras cosas parecidas. Esa es la nueva versión internacional. Pero hay más dardos, hermanos. Si yo podría traerle 2 diapositivas de dardos. No quiero profundizar ni tocar uno a uno de eso, ¿verdad? Porque se entiende, ¿verdad? Que los creyentes, a pesar de que cuando pusimos la fe en Cristo, morimos al pecado, y hoy podemos escoger hacer la voluntad de Dios o no hacerla, ¿verdad? A veces hacemos estas cosas. Y lo peor es que a veces hasta las practicamos. Entonces, por eso le digo, ahí las palabras son claritas y no necesitan explicación. Son las obras de la carne. Pero hay otros dardos. Satanás tiene muchos dardos para lanzar a los creyentes: tentaciones, falsas doctrinas, pecado, persecución, preocupaciones, distracciones, tratos injustos, alabanzas humanas. Esas alabanzas humanas es cuando es la gente que es aduladora y está cerca de nosotros. Tenga cuidado. Entonces, hermano, yo subrayé ahí falsas doctrinas, ¿verdad? Persecución. A veces en el trabajo, en la familia, en el vecindario somos perseguidos o criticados u odiados por nuestra fe en Cristo. Entonces yo voy a enfatizarme esta mañana un poquito en las falsas doctrinas que el enemigo ha propagado en muchas iglesias, y eso hace que la gente no se salve, o que personas que asisten a las iglesias tengan duda con respecto a su salvación. Entonces hoy en día hay muchas enseñanzas falsas que la gente que va a las iglesias las cree por su poco estudio bíblico, ¿verdad? Si usted no estudia la Biblia, en algún momento puede arrastrarle una falsa doctrina. Me contaba un hermano que se congrega con nosotros, que esta semana pasaron por su casa y andan repartiendo el librito, el Corán, de casa en casa. ¿Y qué es eso? ¿Es una nueva religión? No, es una antigua. Es una antigua que está penetrando en El Salvador, ¿verdad? Que tiene mucha presencia en las redes sociales, ¿verdad? Y un salvadoreño es que se encarga de hacer eso en las redes sociales, pagando para que sus videos que atacan el Evangelio de la Gracia, que atacan a Jesucristo, se divulguen. Así que tal vez veo el otro año al hermano Giancarlo así con un gabán manga larga, negro, hasta los tobillos, ¿verdad? Repartiendo. Sí, ahí por donde vive mi mamá. Sí, cerquita. Sí, ahí está. No voy a ir. Hermana, cuide a este hombre. ¿Verdad? Dicen que llevan chicas bonitas. Así que cuide a este hombre. Ya digo dónde está la iglesia, ¿verdad? Entonces, voy a enfocarme rapidito en 8 enseñanzas bíblicas falsas. ¿Qué no debo hacer para ser salvo?
exponiendo 8 respuestas falsas del Evangelio. Ajá. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Poner la fe sola en Cristo solamente para nuestra vida eterna, sabiendo que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, ustedes ya no tendrían que ir a pagar por sus pecados personales al lago de fuego, porque Cristo hizo un pago completo y todo suficiente que satisfizo la justicia y la santidad de Dios. Dios se dio por satisfecho, ¿verdad?, con ese sacrificio apropiado. Entonces, pero mucha gente cree que para ser salvo... Confusión, creer y ser bautizado. Tiene que creer en Cristo y ser bautizado. Cree que si no es bautizado en agua, no es salvo. Yo creo que aquí puede haber alguien que no ha sido bautizado en agua, pero tiene vida eterna. Sí, porque fue bautizado con el Espíritu Santo en el momento que puso la fe en Cristo. El día que se bautice en agua, eso va a ser un testimonio público. Pero alguien que ya puso la fe en Cristo es salvo, está en la familia de Dios, ¿verdad? Y el Señor ha dejado 2 ordenanzas en la Biblia: el bautismo en agua y la cena del Señor, o Santa Cena, como le decimos. Lo hicimos el domingo pasado. 2 ordenanzas directas, ¿verdad? Entonces, pero mucha gente... ¿Sabía usted que hay gente que le da miedo bautizarse en agua porque el pastor la puede ahogar? A mí me lo han dicho. No, sí. Le tienen fobia al agua. Entonces, hermano, esa doctrina es bien popular. Mire, yo recuerdo cuando yo era un creyente nuevo, hace algunos años, muchos años, me acuerdo cuando yo me congregaba, decía el pastor: usted cuando se bautiza en agua, ahí llega a ser un miembro oficial de la iglesia. ¿Qué estaba diciendo, hermano? Que no eran salvos los bautizados, los no bautizados en agua. En otras palabras, a buen entendedor. Y hasta que la persona era bautizada en agua, tenía el privilegio de leer la Biblia, o tomar la cena del Señor, o servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque ella era miembro oficial. Era miembro oficial de la iglesia. La salvación es por la fe sola en Cristo, porque Él hizo todo en la cruz y dijo: consumado, consumado. Clarifiquemos esa confusión. Clarificación. El bautismo en agua es un testimonio público de la salvación para creyentes exclusivamente, y no es el medio para la salvación de los inconversos. Bien claro. El bautismo en agua es exclusivamente para creyentes ya salvados, y no es un medio para salvación. ¿Alguien ahí? El bautismo en agua es un testimonio público de la salvación para creyentes exclusivamente, y no es el medio para la salvación de los inconversos. Muy bien. Número 2. Segunda confusión. Creer y guardar los 10 mandamientos. ¿Guarda usted los 10 mandamientos a diario? No. Los 10 mandamientos reflejan la santidad de Dios y me recuerdan que yo soy ¿Y usted? Sí. Pregúntenle a ella si siempre le obedecí. De 51. ¿Me entiende? ¿Y qué energía tenía para garrotear? No. Ya me estoy acordando. No. Entonces,
Mucha gente se pone bajo la ley, hermano, y la ley, ¿qué hace, hermano? ¿Puede salvar al creyente? No. ¿Puede santificar al creyente? No. ¿Lo puede condenar? Sí, sí. A los que están afuera sin Cristo, la ley les dice, has mentido y te vas directo al infierno. Acuérdense que, ¿cuántos pecados cometió Adán y Eva en el huerto? Suficientes para ofender a Dios. Entonces, ¿los no creyentes han ofendido a Dios? Sí. Ellos mienten, ellos codician, ellos andan en inmoralidad sexual, ¿verdad? Entonces, hermano querido, nadie, solo hubo una persona perfecta que guardó los mandamientos y fue Cristo Jesús. Y nosotros estamos en Cristo Jesús. Por eso ningún mandamiento puede mandar al infierno a un creyente. ¿Cuál es la clarificación de esta confusión? Aunque la ley puede mostrarnos que somos pecadores, no puede salvarnos de nuestros pecados. Eso hace la ley, ¿verdad? Cuando nosotros pusimos la fe en Cristo, morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos, ¿verdad? Entonces, como Él cumplió la ley no nos afecta a nosotros, ¿verdad? Muy bien, confusión número 3. Creer y confesar los pecados. ¿Sí? Mire, suenan bien espirituales estas confusiones, pero no son bíblicas. Creer en Cristo y confesar los pecados. Hermano, ¿la confesión de pecados es para incrédulos o para creyentes? Para creyentes. El incrédulo necesita poner la fe en Cristo. No necesita confesar sus pecados. De hecho, los creyentes deberíamos a diario tener la disciplina de confesar nuestros pecados para tener una relación estrecha con el Señor, cercana, una relación cercana. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Tenemos una naturaleza inclinada al mal que nos hace pensar cosas no correctas, no santas. Entonces, la clarificación de esta confusión es: la confesión de pecados es un requisito únicamente para los creyentes, para que puedan ser restaurados a la comunión con Dios, nunca para la salvación del infierno. ¿Sí? Si yo estoy, ¿cómo se llama? En comunión con, si yo estoy en comunión con Dios y digo que este mantel es rojo, ya mentí. Entonces me salgo de la comunión con Dios, pero siempre estoy en la familia de Dios. Cuando confieso, Señor, he pecado, mentí, regreso a la comunión con Dios. ¿Verdad? Nunca soy expulsado de la familia de Dios por mis pecados personales. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Así que aquí le predicamos la salvación por la fe sola y la aseguranza de la salvación también por fe. Mucha gente cree que tiene que hacer obras para mantenerse salvo. No, Él nos mantiene salvos. Estamos en Cristo Jesús. Muy bien. Siguiente confusión, número 4. Arrepentirse de los pecados para ser salvo. Esta es bien famosa, ¿verdad? La palabra arrepentirse de los pecados, así, esas 4 palabras no aparecen juntas en la Biblia. Aparece la palabra arrepentirse, ¿verdad? Pero son dos cosas. El arrepentimiento salvador es una cosa y el arrepentimiento para creyentes es otra. El arrepentimiento salvador es de que una persona no creyente debe de arrepentirse de creer que porque guarda el día sábado es salvo. Tiene que cambiar su forma de pensar. Si alguien cree que el bautismo en agua es requisito para ser salvo, tiene que arrepentirse de eso. Porque la salvación es por la obra completa y total de Cristo en la cruz. Entonces mucha gente, se da cuenta, le agrega a la fe. Si tienen que hacer, deben de arrepentirse.
Hay gente que cree que tiene que ir a una iglesia para salvarse. Y si ya no viene a la iglesia, ya no es salva. Tiene que arrepentirse de eso. Los creyentes pecamos, sí. Debemos de arrepentirnos a diario y confesar los pecados. Y sí, los creyentes debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. El inconverso debe de arrepentirse de creer en otro medio para su salvación. La clarificación de arrepentirse, de creer en Cristo, de arrepentirse de los pecados es: puesto que sus pecados ya han sido pagados por Cristo, usted debe cambiar de pensamiento acerca de creer en algo o alguien que no es Cristo Jesús para su salvación. La palabra arrepentimiento significa cambiar de forma de pensar. Eso significa arrepentimiento. Cambiar de forma de pensar. Las personas tienen que arrepentirse de creer, ¿verdad? De que si, por ejemplo, guardan los 10 mandamientos, van a ser salvos. Tienen que arrepentirse de eso. Tienen que cambiar su forma de pensar. Confusión número 5. Invite a Cristo a entrar en su corazón o en su vida. ¿Está eso en la Biblia, hermano? No, no está, ¿verdad? Sino que se popularizó, ¿verdad? Porque suena bonito. Invite a Cristo que gobierne en el trono de su corazón. No, hermano, no es bíblico eso. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salva? Creer en el sacrificio completo de Cristo. No invitar al corazón. Pero fíjese, esta aclaración. Cristo Jesús entra en su corazón cuando usted pone su confianza en Él, no como la consecuencia de invitarle a entrar. ¿Cuál es el problema? Que los predicadores no presentan a Cristo y a Cristo crucificado y solo le dicen: invita a Cristo a su corazón. No han oído el Evangelio. Pero cuando alguien acá oye el Evangelio y lo cree, Cristo viene a su corazón por medio del Espíritu Santo. Es un acto, o sea, no hay que pedirlo ni invitar a Cristo. Él viene. O sea, en ustedes creyentes, Cristo mora en su cuerpo. De hecho, su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces, Cristo mora en usted, mora también el Espíritu Santo. Y estamos estudiando Juan, y Juan dice que también es el Padre. Ese es un tema muy profundo, que vamos a irlo deshilando un poquito ahí en el Evangelio de Juan. Confusión número 6. Haz a Cristo el Señor de tu vida. ¿Qué significa eso, hermano? Mire, esa frase es peligrosísima. Son unos señores que predican, oiga bien, dicen: sin obediencia no hay salvación. Eso dice. Si no das evidencia de ser salvo, es que no has sido salvo. Otros dicen: tenés que vivir una vida santa para ser salvo. Hermano, primero la justificación. Es un evento que ocurre en un momento. Y luego la santificación, que es un proceso, ¿verdad? Y Cristo, dicen, ¿cómo que dicen? Si Cristo no es tu Señor, no es tu Salvador. Falso, falso. Cristo es mi Salvador cuando puse la fe. Él es Señor, Él está en su trono. Yo estoy en Cristo. Mi vida está escondida en Cristo y Cristo está en Dios, según Colosenses. Verificación. Debido de que Cristo es Señor, la salvación viene simplemente por medio de confiar en Él, no por el acto de rendirse al Señor. Eso es bien complicado. O sea, en esas iglesias, a las personas que no se congregan frecuentemente, las descalifican. A los que no sirven, los descalifican. A los que no toman Santa Cena, los descalifican. A los que no andan ropa piadosa, los descalifican. Y así la lista es larga. ¿Y qué dice la Biblia, hermano?
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Hay algún requisito ahí? Solamente la fe. Hermano, y como ese hay cerca de 100 versículos en la Biblia. Todos los versículos que hablan de vida eterna no le agregan ningún requisito más. Solamente la fe. Hay otros versículos que hablan de santificación, sí, pero es para creyentes ya salvados. No requisitos para ser salvo. Lo repito, hay muchos versículos. De hecho, Pablo en la segunda parte de sus cartas da mandamientos, ¿verdad?, para los creyentes que crezcan espiritualmente, pero es para creyentes salvados. No son requisitos para ser salvos. Es donde la gente se confunde, ¿verdad? Que hay que hacer cosas para ser salvo. Número 7. Tienes que creer y vivir una vida santa. ¿Puede usted vivir una vida santa cada día, cada momento? Más si usted está casado, ¿verdad? ¿Puede usted vivir una vida santa con ese aguijón? No, que con esa bendición, perdón. Como gozan los solteros, va. Mire, va. Y si fuera aguijón, ¿quién lo ha puesto ahí? ¿Qué decía Pablo? Oh Señor, quítame este aguijón, pero si no, bástate mi gracia. Así que algunos y algunas les va a tocar vivir con ese aguijón, ¿verdad? Así que hermano, bástate la gracia. No es broma, yo hermano tengo mucha con que lo esté molestando. Me llevo bien con él y bromeamos. Así de pesado. Él es más pesado, ¿no? Es ordinario. Tienes que vivir una vida santa. Yo le preguntaría a esas personas, mire, Señor, ¿y un 90% bastaría? ¿Sería suficiente? ¿O tendría que ser 99% alcanza? Mire, hermano, ¿y sabe qué pide Dios para salvarnos? Perfección absoluta. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿No sabe de qué habla eso? De que estamos en Cristo. Cuando pusimos la fe, fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo vino a nuestra vida. Fuimos sellados. Fuimos regenerados completamente. Entonces, por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, Dios el Padre nos ve en Cristo. Y todos los pecados que hicimos, hermano, y que vamos a hacer, ya la sangre redentora de Cristo los pagó. Él nos ve perfectos, ¿verdad? Ya somos santos posicionalmente porque recibimos el Espíritu Santo. El problema es que en nuestra vida práctica nos cuesta ser santos, más los casados y las casadas. No es que me están durmiendo algunos casados, están en los líderes, están enojados conmigo. Señores, dice la Biblia que amen a sus esposas, no se enojen conmigo. Yo no inventé ese mandamiento. Así dice la Escritura. Que las tratemos como vaso más frágil. Soy yo, Denis, está ahí. Sí, ¿verdad? Soy yo, hermana Dinora, está ahí. Sí, ¿verdad? Vale. Y si no, agarre un garrote, ¿verdad? Si no la trata como vaso. No es vaso plástico. No, ¿qué es lo que rebotan en la pared? No. No, es frágil. Vidrio muy delgado. La aclaración de esta confusión. Es cierto que todos los creyentes debemos vivir una vida de santidad.
Esto debe ser la consecuencia de la salvación, pero nunca el medio de obtenerla o mantenerla. Hay un mandamiento en el Antiguo Testamento, y el apóstol Pedro lo repite en el Nuevo: sed santos porque yo soy santo. Claro que debemos de crecer en santificación a través de la palabra, a través del Espíritu. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Pero ese es el resultado de que ya somos salvos. No es para ser salvos. Entonces la clarificación es: Es cierto que todos los creyentes debemos vivir una vida de santidad. Esto debe ser la consecuencia de la salvación, pero nunca el medio de obtenerla o mantenerla. ¿sí? Entonces, los creyentes que son responsables, ¿entiendes?, están trabajando personalmente a su tiempo, a su manera, despacio, en crecer espiritualmente, ¿verdad? Porque si no es así, me estás filmando de incómodo. Si no es así, estamos estancados espiritualmente, ¿entiendes? Vamos a quedarnos, como dice Pablo en Corintios, como niños en Cristo. Y la voluntad de Dios es que seamos creyentes maduros, que podamos guiar primeramente a la familia, ¿entiendes? Que el hombre sea un verdadero cabeza de hogar, una cabeza espiritual, consagrado a Dios, y que todos los cachorritos vayan detrás. Disculpen la palabra cachorrito y cachorrita. No, Dios lo ha puesto como sumo sacerdote en la casa. Pero los hombres no están cumpliendo. Si anantillos vienen al culto. Anantillos. Número 8. Ven al frente y haz la oración del pecador. Muy popular. Si quiere recibir a Cristo, haga esta oración después de mí. ¿Puede el inconverso orar? No. Lo que él hace es que repite una oración que alguien hace. Mire, y lo grave es que no está en la Biblia. No está en la Biblia. Ya le dije, hay 100 versículos, aproximadamente más de 100, que el único requisito para ir eterno es la fe. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, esa oración alguien se la inventó, quizás porque predicó por la radio, o estaba en un estadio grande, ¿verdad?, para identificar quiénes oraban, hicieron, y le gustó a la gente, y empezó a practicarlo en las iglesias. Pregúntele a cualquier pastor, ¿está eso en la Biblia, hacer la oración del pecador? No está. Se lo aseguro, no está. No está. ¿Cuál es la clarificación a esa confusión? Esto no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, porque el asunto no está en venir al frente y hacer una oración, sino en venir a Cristo por medio de la fe solamente. Ajá. Entonces, cuando usted algún día lea toda la Biblia, va a decir con propiedad, en ninguna parte aparece arrepentirse de los pecados, ni que haga la oración para recibir a Cristo. No está. Por eso se les anima a esta iglesia local: lea las escrituras a diario para que nadie le engañe. Andan un montón de mentirosos por ahí reclutando gente. Vaya. Vamos a ver este diagrama. ¿Se ve ahí hasta atrás de mí? Algún parecido de ese individuo con alguien es simple casualidad, ¿verdad? Este individuo, ¿cómo vamos a llamarlo? Macaco. ¿Cómo? Hablen fuerte, hombre. Will. No, muy feo ese nombre. Muy feo, muy común. Muy común. Giancarlo, ¿verdad? Pero vamos a decirle Jan cariñosamente, más cortito. Jan nació físicamente en este punto del tiempo, ¿verdad? Nació físicamente, ¿verdad? No cuesta nada nacer físicamente, nuestras madres hacen ese esfuerzo. Mire, es igual el nacimiento espiritual. Solo fe en Cristo
y nacemos de nuevo. Entonces, hay una comparación increíble entre el nacimiento físico y el espiritual. El individuo pasa de un momento a otro a otra condición. Ya nace físicamente a un punto en el tiempo y camina algunos años. Tenés 18 ahorita, ¿verdad? No, 19. Va. Tiene 19 por 2, ¿verdad? Más. Y él en este punto del tiempo pone la fe sola en Cristo. Él cree que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado, y la fecha es que Cristo resucitó, no se quedó en la cruz. Entonces él, ahora que es un creyente, ¿verdad? Su pensamiento está en Dios y adquiere conocimiento por la palabra de Dios y su mente se va renovando poco a poco. El problema de los creyentes que no crecemos espiritualmente es que no renovamos la mente. Tenemos los mismos pensamientos que cuando éramos incrédulos. Somos salvados por gracia, pero la mente no ha sido cambiada. Nuestra forma de pensar siempre es la misma. Y si pensamos lo mismo, hacemos las mismas cosas de antes, ¿verdad? Entonces, repito, vida cristiana. Aquí es nacimiento espiritual. Vida cristiana. El hombre piensa en Dios, piensa en la palabra, adquiere conocimiento y la palabra de Dios renueva la mente. Da crecimiento espiritual. Y ahí se evidencia el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. ¿Lo producimos eso nosotros? No, no somos capaces de hacer eso en la carne. Es el Espíritu Santo. Por eso cuando confesamos los pecados al Señor, ahí tenemos la opción, o somos llenos del Espíritu Santo y podemos hacer la voluntad de Dios. No es mi esfuerzo personal, no, es el Espíritu a través de mí. ¿Cómo se logra eso? Repito, a través de la palabra. Prepárese. Yo estoy pensando seriamente para el próximo año abrir el Instituto Bíblico aquí en la iglesia, ¿verdad? Va a ser un día de la semana, no sé todavía, un día de 6 en adelante, tal vez hasta las 8. Daríamos primeramente el Evangelio y luego Romanos, ¿verdad? Y luego Gálatas, y luego Colosenses, distinciones bíblicas, perspectiva del Antiguo Testamento. Hay muchísimo material, hermano. Y Dios ha puesto en mi corazón que lo piense seriamente eso. Que lo piense seriamente, así que ore por eso, ¿verdad? Y tiene 2 meses para pensarlo si quiere estudiar, ¿verdad? Es un formato de, ¿cómo le llaman? De módulo, o sea, Romanos solamente, vamos a ver Romanos hasta que se termine. Va. Entonces, hermano querido, este individuo camina por fe en Dios y todo por la gracia de Dios mediante una rendida dependencia en el Señor. Aquí es justificación, esto es santificación y por último, glorificación, ¿verdad? Cuando el Señor venga por aquellos que hemos puesto la fe sola en Él. Tengo tiempo todavía, así que vamos a seguir. Por cuanto el valor de nuestra fe reside en nuestro maravilloso Señor Jesucristo, que abarca el descanso y la fe. Otra vez. Por cuanto el valor de nuestra fe reside en nuestro maravilloso Señor Jesucristo, que abarca el descanso y la fe, conocer y descansar por fe en la persona de Dios. Sí. ¿Por qué los creyentes tenemos una vida agitada? Más que todo, ¿por qué los jóvenes tienen una vida agitada, una vida personal, inseguridad, temor, sentimientos de soledad? Oigan, Dios nunca se aleja de nosotros.
El problema es la falta de conocimiento bíblico. Mire, usted sabe, allá en el mundo, esa gente del mundo, sin Cristo, ellos saben mucho de fútbol, de política, de música, de cine. Tienen empapada la mente de eso. Y a veces estoy así en lugares públicos y oigo a la gente hablar de deportistas. Y, mire, hasta saben lo que comen en el desayuno. Sí, con las redes. Y una idolatría. Imagínense la gente idolatrando la selecta. Sí. Hermano, yo fui aficionado al fútbol de inconverso. Yo hace 30 años dejé de creer en las selectas. 30 años. Es que el problema no son los terenguitos esos que juegan. Uy, excuse me, man. Yo te dije el marcador, ¿te acuerdas? Le dije el marcador a se lo profeticé. Sí. El problema no son esos enclenques que juegan, esos muchachos que juegan, es el sistema corrupto que está detrás de eso. ¿Cuánto le pagan? Disculpe un paréntesis, ¿cuánto le pagan a ese técnico? $50. Entre $30,000 mensuales, hermano. En un país pobre como este, $30,000 mensuales le pagan al señor gordito que está ahí sentado y que se levanta y pega 2 gritos y se vuelve a sentar, mira. Yo quiero ser técnico de fútbol. Sí, reúno las condiciones. Pero no, neta, ¿verdad? ¿Cómo un país tan pobre como el nuestro se da ese lujo? Habiendo tantas necesidades. Entonces, como le repito, yo lo supe hace 30 años, esa corrupción donde mucha gente se enriquece, por eso nunca avanzamos. Es que si gana, cobraría más. ¿Perdón? Si gana, cobraría más. Sí. Los derechos de televisión, porque son... Es que, sí, es un negocio. Como... ¿Perdón? Es idolatría, sí, hermana, gracias. Fanatismo, idolatría. El punto que estamos es de que cómo la gente pone su esfuerzo. Miren, hasta se ponen la camiseta azul para ver el partido por televisión. ¡Ay, Dios mío! El punto es, si usted lo hace, discúlpeme, no quiero ofenderle. El punto es que así nos enamoremos de Cristo, de la palabra, de Romanos, de Gálatas. Ese es el punto. Pero ponemos nuestra pasión en otras cosas del mundo, que son pasajeras, que son temporales, que nos dan un rato de felicidad de momento, pero después queda el mismo vacío. A eso vamos, hermano. Y le decía yo el domingo pasado, por eso se ha popularizado el consumo de antidepresivos, de personas padeciendo ansiedad, estrés, etcétera. Pero bueno, yo debo de seguir. Entonces, hermano, este diagrama, un triangulito que simboliza a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Todas estas características, ¿las conoce usted? ¿Las cree? Ayer me preguntaba un alumno en la clase. Y Dios, ¿verdad? Dios lo maneja todo en el mundo. ¿Sí? La principal característica de Dios es que Él es soberano. Repito, Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Es la doctrina de la Trinidad, es un tema aparte. Entonces, Dios es soberano, hermano. Entonces, no reniegue
ni se moleste ni se enoje por lo que le está pasando. Yo no sé qué le está pasando. Pero a veces queremos vengarnos de Dios y ya no congregarnos, ya no leer la palabra, meternos mucho en el trabajo. Hermano, usted fue salvado para llevar el mensaje del evangelio allá afuera. Usted interactúa con personas toda la semana. Tiene sus redes sociales. Dios es santo, es justo, recto, es amor, es misericordioso, lleno de gracia, es paciente, todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes. Es inmutable, nunca cambia, es fiel. Dios es verdad y Él es eterno, ¿verdad? Su carácter determina todo lo que Él hace. Y esas son algunas características de Dios. Que posiblemente el próximo domingo toque algunas. Bueno, de hecho, traigo 10 aquí, pero tengo pocos días. Entonces, ¿cuál es, hermano? Hay un predicador. No. Él es bueno. Es un griego que habla español. Él, y con razón, él dice que los predicadores deberíamos de insistir en hablar de las características de Dios. Eso es básico, hermano, y se desconoce en las iglesias. Pues esta iglesia comenzó, ¿cuántos años, David? 27 años. Estaba compuesta en su 90% quizás por jóvenes. Y la mayoría de esos jóvenes no están aquí. Eran jóvenes indisciplinados. Yo les hablaba, los aconsejaba y les decía, el problema de ustedes es que nunca se criaron con el rigor de un papá. Y cuando yo los amonesto, los llamo, los siento, les hablo, ustedes sienten duro, porque no tuvieron nunca esa instrucción. ¿Me entienden? Y por eso muchos de esos muchachos, algunos están fallecidos, otros están en prisión, otros ya no se congregan y unos cuantos están en alguna iglesia por ahí, ¿verdad? Se fueron, porque no entendieron, ¿verdad? Que Dios es un Padre y que Dios al que ama, disciplina, lo corrige, lo azota. Jóvenes que habían vivido absolutamente, y cuando se les ponían reglas, no soportaron. Entonces, hermano, aquí hay creyentes nuevos, personas que nos visitan por primera vez. Estas son algunas características de Dios, ¿verdad? Él es lleno de gracia, porque nos da la salvación que no merecemos. Dios es muy misericordioso, porque no nos da la disciplina que sí merecemos, ¿verdad? Él es santo y cuando nosotros hacemos cosas incorrectas ofendemos su santidad, quebrantamos sus mandamientos, se corta la comunión con Él. No, estamos en la familia de Dios, pero no estamos en comunión con Él, no estamos en una relación amistosa, ¿verdad? Así que de eso vamos a hablar el próximo domingo, si Dios lo quiere. Vamos a orar. Inclina su rostro. Amado Dios, te damos gracias.